aprender. No hay que desecharlas, no hay que irse al extremo, o todo es bueno o todo es malo. No, ni bueno ni malo. Hay un conocimiento, hay una sabiduría, hay un conocimiento, hay una realidad de la vida. Pero hay también otra realidad, que la persona tiene mente y hay una mente colectiva. Y la mente colectiva tiene un pasado obsesivo, un pasado lleno de lamentos, de muertes, de intrigas, de engaños. Y todo eso está quedado ahí, queda una pelota, quedan muchas energías que se manifiestan de aquellos que fallecen y dejan la parte psicosomática, y esas partes se van generando otras partes que parecen reales pero no lo son. Por eso cuando sabes las cosas ya, el saber las cosas es fundamental, y eso te lo da la experiencia, porque por mucho que te diga, pues no, porque hay gente que ha tenido experiencias de este tema con extraterrestres y tal, ha pasado muy mal, porque le han venido los miedos, y eso es horroroso. El miedo genera mucho más miedo y engendra mucho más, y cada vez que huyes más de él más va detrás de ti, te busca, porque él vive de ti. Son parásitos que están ahí, que se apropian de nosotros sin darnos cuenta. Por eso tenemos que saber cómo pisar, claro y concreto, y no huir de lo que no se sabe, sino afrontar lo que se sabe, y lo que no se sabe lo dejas y aparcas y sigues y ya está. Y entonces el miedo se disipa, porque no le tienes miedo a nada. Porque en el nivel energético no hay nada malo que pueda existir. Eres tú quien produces el mal sin darte cuenta, tú mismo te enredas, como aquel que tiene tanto miedo que empieza a correr, y como no veía el suelo bien porque tenía tanto terror en su cuerpo, que tropieza con una piedra y va y se cae. Y le echa la culpa a la piedra, que por qué estaba ahí la piedra y si tenía que caer y hacerse daño, si le estaba huyendo del mal. No, es que tú has atraído el mal porque no te has fijado cuando ponías los pies en el suelo y has tropezado. Y esa ha sido la enseñanza. Que cuando veas y creas que es el mal, afróntalo y dale tu amistad, dale tu amor, y él se va, porque no quiere saber nada de eso. Para el mal, para eso, para él no le gusta. El mal que uno cree que es mal, que en el fondo no es mal, es una ilusión de enseñanza que está ahí para saber discernir, porque si no te dan el negro, ¿cómo sabes que está el blanco? Si no estás de día, ¿cómo sabes que está en la noche? Y la noche te hace ver que llega el día. Y las cosas tienen ese cambio dual que te hace comprender que es un conocimiento, pero la realidad no está ni en el día ni en la noche, ni en lo blanco ni en lo negro, sino está en lo hermoso, en lo bello, en lo maravilloso que hacen las cosas cuando no te importa que sean oscuras o totalmente claras. No importa, lo que importa es lo que tú sientes en tu corazón, que es lo que importa, no dejar que ninguna energía manipule tu ser ni tu estado mental. Porque hay muchas cargas, que ya lo digo, del pasado, de religiones, de esto, de lo otro, de los miedos, de los infiernos. Todo eso existe como bajo astral, son como larvas psicosomáticas que están ahí, esperando que es el que pica. Van a cazar, nos cazan. ¿Y qué es lo que buscan de nosotros? El miedo. El miedo es lo que se alimenta todas estas energías. Y cuanto más miedo, entonces ellas disfrutan más porque chupan más energía. Porque el miedo despierta energías psicosomáticas muy sustanciables, porque mantiene la comida del ser psicosomático que está ahí, porque ellos se alimentan de eso. No pueden comer comida densa como nosotros o como cualquier bacteria, no. Se alimentan de energías del pensamiento, de las ideas, de los sentimientos, de todo eso. Cuando se implica en el miedo, se implica en la necesidad, en la obsesión, en el deseo, en la maldad, todo eso que el ser humano puede producir. De todo eso hay gente que se nutre de eso, y se han encontrado unas personas con otras que forman como sectas de oscuras de sus estados. Y cada ellos, como no saben, piensan que a lo mejor no, es que se nos están tentando, es el demonio que nos tienta. Nadie te tienta. Si no es que no entiendes. Y no entiendes, caes en las trampas. Como el que va a cazar y pone trampas en el suelo, y cuando pasa el animal cae dentro y lo caza. ¿Y qué pasa? Que el animal no sabe que tenía... No, es que no ha visto la trampa porque estaba tapada y ha pasado y ha caído. Y tú vas y lo atas y te lo llevas. Es decir, las cosas en este mundo es la ilusión. Antiguamente ya hablaban los hindúes de esto,
mucho se ha hablado en el Mahabharata, en Mahabharata, en varios libros sagrados muy antiguos, y se hablaba del mundo de la ilusión, el mundo de Maya, el mundo de la irrealidad. Por eso aquel decía, Padre, déjame que de la irrealidad pase a la realidad, porque es el puente que tienes que pasar. Porque si no pasas por la irrealidad, con irrealidad, la realidad no puedes comprenderla porque no tienes el contraste. Y el contraste nos ayuda a poder generar y comprender las cosas unas con otras. Por eso tenemos una parte izquierda y una parte derecha. Y esas nos utilizan para poder buscar el equilibrio del centro, que es donde está la potencia y la energía que nuestra vida produce y vivimos en ella. Nosotros tenemos que entender esto de alguna forma. Yo lo explico lo mejor posible, nada más. Porque si esto nos ayuda para comprender mejor el camino, será un poco más corto y mejor. Porque si no, el camino se oscurece y cuesta más. Porque los caminos cambian. Porque claro, el miedo atrae cosas. Es como un imán. El imán atrae el hierro. No el agua. Tienes agua y no, se queda ahí. Pero metes en un vaso bolitas de hierro y metes el imán y todas se pegan ahí y te las llevas detrás. Así que eso transmite. Por eso las vibraciones transmiten aquellas que se dependen unas de ellas y unas de otras y se buscan. Y son leyes específicas que utiliza la naturaleza para crear, para hacer cosas, que esas formas de energías no es que sean malas ni buenas, sino son reciclables, son para utilizarlas, para transformarlas, y de unas cosas salen otras, y de esas otras, y de esas otras, y así sucesivamente la vida va funcionando y va creando todo lo hermoso que vemos. Tan hermoso, pues para llegar ahí ha pasado por mucho, más de lo que parece, porque claro, lo oscuro siempre está oculto, por eso está oscuro. Y cuando se ilumina, ves la realidad, que es triste a veces, es dura, muy dura. Y eso es fundamental, que es cómo funciona la naturaleza. Son las leyes básicas, por eso tan importante, los maestros siempre hablaban de las leyes universales, las leyes que hay que entenderlas, pero la forma para entender las leyes es viviéndolas, es teniendo un cuerpo como este, viviéndole una vida como esta, y pasando por lo que tienes que pasar. Claro, y entonces vas aplicando las leyes porque empiezas a comprenderlas, porque las investigas. ¿Por qué tiene que pasarme esto? La causa, pues porque tiene que llegar el efecto. Porque el sonido genera una causa, un efecto. Mayor sonido, pues mayor potencia y mayor sonido será. Porque es la causa la que produce la potencialidad del sonido. Y así todas las cosas, que todo el proceso va por el mismo proceso. Y tenemos que entender que aquí venimos a un terreno de paso, y como es de paso tenemos que venir a la escuela a aprender, porque a la escuela se va solo a aprender y luego te vas a tu casa. Aquí vienes a la escuela, que es aprender, y el libro es el genoma, que es este cuerpo que se nos da, más luego lo que llevas de tu esencia, de la luz. Y todo eso nos ayuda para poder comprender y aprender primero uno y luego poder enseñar a otros para que ellos también aprendan. Con el ejemplo, con tu forma de vivir, tu trabajo, vas enseñando a la gente que es así, porque tú también lo estás viviendo. No es algo que tú te inventas o alguien que te ha dicho que si no sé qué. No, aquí te pueden decir lo que quieras, pero si tú no lo experimentas, no lo vives, no tienes las experiencias, va a ser muy difícil que estés en un terreno de equilibrio. Por eso perdemos el equilibrio, pero no es malo, es una forma que te avisa la naturaleza para que cambies. Y te des cuenta que vuelvas al principio otra vez y a empezar. Y siempre es el empezar, porque el error es eso. Si me equivoco no puedo seguir equivocando y cuanto más sigo más me equivoco. Sino tengo que frenar y ver en qué me equivoqué. Estudiar, a ver, ¿por qué me equivoqué? Claro, porque yo tenía que haber escogido esto y cogí lo otro y por eso me equivoqué. Pues ahora tengo que dejar eso y coger lo que tenía que coger y saber si me vuelvo a equivocar. Y si te vuelves a equivocar tampoco era lo que tenías que coger. Hasta que al final lo averiguas. Y cuando lo averiguas das un salto y creces un poquito más. Por eso todos venimos a crecer en este cuerpo, en esta vida, para poder comprender la otra. Si no, ¿para qué se nos da este cuerpo? Y se nos da un planeta como este tan hermoso, esta galaxia, todas las cosas que hay aquí, que son preciosas. Pero claro, también tiene su otra cara. La cara B es la que nos enseña a apreciarlas.
porque si no sabes cultivar la naturaleza, no sabes apreciarla, al final ella misma pues se enquilosa, se estropea y te da el fruto podrido y las enfermedades y todo el rollo y los virus y todo eso. Son las defensas, porque hay algo que no funciona. Si funciona tu inteligencia, funciona tu sabiduría, puedes comprender cómo poder transformar toda esa basura o todo aquello que está mal y hacer lo que esté mejor y poder vivir una vida mejor. Porque esto es tu trabajo, para eso se nos da una forma de pensar, sino para que tenemos que pensar. Los animales no tienen ese problema, porque ¿para qué? Ellos no piensan, son instintivos, ellos van a la suya y ya está. Y ellos saben que tienen que reproducirse mucho y cuanto más se reproduce, ellos garantizan más cuando se van porque saben que se tienen que ir, aunque no lo sepan, porque ellos no pueden pensar, pero saben que su vida por ser por vez corta, porque ve que gente como ellos o animales como ellos mueren y ellos saben que también son animales y también tienen que morir. Pero saben que son una energía y la energía ellos la perciben y saben que pueden nacer. Por eso tienen tanta interés en hacerse, reproducirse unos con otros. Nosotros eso no lo pensamos, ni nos damos cuenta que venimos a reproducirnos. Por eso la vida siempre está reproduciéndose, pero nosotros, como somos pensantes, tenemos un yo. Y ese yo siempre es constante. Por eso nosotros realmente, como mucha gente cree sobre la reencarnación, por ejemplo, pues no, porque el yo genético, el biológico, no se reencarna, sino lo que hace es la información que se recibe aquí cuando nos la llevamos con otro yo que tenemos, que es el yo espiritual. Ese yo la utiliza como información. Y el que nace y vuelve a nacer es el mismo yo. No es el que murió aquí. Porque el que murió es físico, es genético, ADN. Pero no es que murió, se transformó. Porque aquí nada muere, aquí todas las cosas se transforman. Y toda esta información se va transformando, que es una forma de muerte, para que todo lo importante, toda la esencia, todo lo que nos interesa, nos lo podamos llevar a la hora de dejar este cuerpo. Y podamos seguir naciendo para poder ir aprendiendo. Y ese es el sistema. Que nosotros tenemos que aprender para poder nacer. Y cuanto más nacemos, más aprendemos. Y cuanto más vidas tenemos, más fuertes nos hacemos. Es decir, que todas las cosas van funcionando para poder aprender de ellas, no para morir en ellas. Morir no es la transformación de todas las cosas. Podemos transformar nuestros pensamientos, claro que sí. Podemos transformar nuestras ideas. Podemos transformar hasta el cuerpo. Podemos transformarlo todo. Pero todo con un fin, que es mejorar. Para cuando podamos volver, podamos dar más enseñanza y poder también aprender la próxima enseñanza donde yo vaya a nacer. Y es así porque tengo que nacer. Y es lo que tengo claro yo. Que yo no me voy a reencarnar, ni nunca me he reencarnado. Si tenemos un yo inmortal, la luz no se puede reencarnar, somos propia luz, somos luz universal e infinita. Sino utilizamos los medios, utilizamos las vidas, utilizamos todas las cosas. ¿Pero para qué? Para aprender. ¿Qué es lo que enseña? Y todo eso nos lo da en el riego que recibimos, que nuestras acciones en estado psicosomático, que es cuando recibes el amor incondicional, y entonces eso riega para que tu mente esté más clara y comprendas los errores mejor, y salgas y puedas darte cuenta de la ilusión que habías vivido, que no era un acto real, sino era una ilusión de un conocimiento que tenías que aprender, y punto, y se acabó, así de claro. Por eso las cosas son las que son, las vivimos como son o creemos que son. Pero la vida es ese escenario donde es la película que vives y tienes que saberla vivir para aprender de ella, y es lo que te llevas, porque el espectador cuando termina la película no se muere con la película, él se levanta del asiento y se va a su casa, pero se lleva la información que aprendió de la película. Y si había alguna información en la película que no le interesó, pues la aparcó ahí y solo coge lo que le interesa de esa información de la película, que es lo que mejor le gustó o lo mejor que lo mejor lo pasó viendo la película. Toda la información que se lleva al espectador. Por eso nosotros somos espectadores de nuestra propia vida. Y al mismo tiempo también somos los partícipes de ella misma también. Por eso tenemos que saber valorar esto muy claramente, no confundir, porque antiguamente la gente que podía saber, la gente pensaba en la reencarnación, pensaba que uno iba a morir para volver a nacer, pues claro, es así, pero lo que nace es lo que ya existe, pero es que no es que nazcas, sino es que te dan una posibilidad
de subir un escalón, de otra clase, otro cuerpo, otra vida, pero eres el mismo de siempre, que es el yo espiritual, que es el que interesa, el que no muere nunca. Por eso nosotros en el fondo somos inmortales, no podemos morir aunque quisiéramos. Pero para saber esto lo tienes que descubrir por ti mismo, porque el que yo te lo diga no significa nada, porque igual podría ser lo contrario. Pero yo te lo digo porque lo he vivido en mis carnes y he estado allí y he vuelto aquí y conozco y sé que tengo otro yo, que soy yo mismo también, que es el mismo que está aquí, pero es diferente, porque ese yo no es genético, no es biológico, sino utiliza lo biológico, que es lo que yo debo comprender cuando me equivoco, cuando hago cosas que mi yo no haría nunca, porque mi yo está entrenado y yo cuando más me acerco a él, más me voy pareciendo a él y voy dejando de ser el genético y me voy transformando en el no genético, que es el ser espiritual de luz, que es el que somos. Y podemos llegar aquí a ser el ser de luz, siendo el genético también, porque eres amigo de él, no te importa, ya no te molesta que haga lo que quiera, pero tú a la hora que manda eres tú, porque tú eres el jefe de esto, eres el que mandas. Y entonces el genético no tiene nada que hacer contigo. Cuando quiere poseer, cuando quiere hacer cualquier acto que no es permitido, porque sabe que con ese camino al final llegas mal. Y el que mal anda al final mal acaba. Por eso la sabiduría nos enseña a saber elegir los caminos, saber cómo andarlos, cómo vivirlos, cómo estar en ellos, cómo ser cada camino que toca cada día para comprenderlo y acercarte más a tu yo. Que te, Padre, sé tú mismo, déjame a mí, quiero ser. Claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo han dicho en muchas religiones, de algunas maneras o de otras.